Hoy, simplemente decidí salirme de las temáticas comunes en mi canal, e intentar algo nuevo, así que aquí estoy, con este nuevo vídeo, y a punto de empezar a contarles una de las mejores historias. Todos dirán que su historia inicia 5 años antes de los acontecimientos del juego, cuando vivía en Liberty City, pero no, en realidad hay un dato que describe cómo fue parte de su niñez. Estoy hablando de su padre. El señor Johnson siempre estuvo ausente durante el crecimiento de CJ, no hay información de qué pasó con él, pero se dice que simplemente desapareció o murió antes del nacimiento de Carl. Quizás esta fue una de las razones por la que sus hijos desde pequeños les llamó la atención las calles, y se dedicaron a ser pandilleros, causa de muerte del hermano menor de la familia, Brian Johnson. Después de que Brian falleciera, CJ se fue de Los Santos con rumbo a Liberty City a los 16 años, ya que se sintió culpable de no haber salvado a su hermano. Se dedicó a robar coches para entregarlos al taller de Joey Leone, pero al recibir la triste noticia de que Beverly, su madre, había sido asesinada, este vuelve a Los Santos. Al llegar, y haber tomado un taxi, es arrestado por Frank Tempenny, Eddie Pulaski, y Hernández, policías corruptos, miembros de una organización llamada Crash, que se encargaba de distribuir drogas por Los Santos. Estos tratan de inculpar a CJ de haber asesinado a un miembro del Crash, al que en realidad ellos mismos habían borrado del mapa, por tratar de delatar a la organización. Finalmente CJ es soltado en el callejón que todos conocemos. Al llegar a su casa, se encuentra con Big Smoke, quien lo lleva al cementerio donde después de tanto tiempo, logra reunirse la familia Johnson. Después de una discusión, todos deciden irse del cementerio, pero son atacados por un auto de los Vallas, por lo que tuvieron que irse al barrio. Este ataque fue el que hizo que CJ se diera cuenta de que ya nada era como antes, así que se reúne con Ryder, quien le explica que durante el tiempo que él no estuvo en Los Santos, la banda se dividió y se encontraban en guerra con ellos mismos, los Vallas estaban traficando drogas y debilitando a lo que queda de Grove Street, y que cada vez más Grove Street perdía influencia en las calles. CJ decidió hacer todo lo que pudo para rehacer la banda. Empezó por marcar territorios, eliminar traficantes, conseguir armas, y replanteó la unión de los families. Finalmente los families deciden reunirse en el motel Jefferson donde eligen a Sweet como representante de la banda, pero la reunión termina intervenida por policías y estos huyen del motel. Después, la banda se reúne bajo el cruce de Mulholland para acabar con los Vallas de una vez por todas. CJ se iba a reunir con ellos pero recibe una llamada del novio de Kendall, César Villalpando, quien le pide encontrarse cerca de un garaje, del cual salen Ryder, Big Smoke, y Tempenny, seguidos del Sabre Verde, en el cual asesinaron a Beverly Johnson. En ese momento CJ se decepcionó de la traición de parte de sus compañeros, y se dio cuenta de que Sweet iba directo a una trampa en la que casi muere si CJ no hubiera llegado a tiempo. Ambos son arrestados, pero Carl fue liberado por Tempenny, y llevado a Angel Pine para que le haga unos trabajos, en los que estaba a asesinar a un informante custodiado por el FBI, y proveer marihuana, misión en la que conoce a Crut. A la vez, César y Kendall son exiliados de Los Santos, por lo que van a Angel Pine a encontrarse con CJ. César le informa a CJ sobre carreras ilegales, eventos en los que conoce a Wealthy, conoce a Catalina, la prima de César, y gana un garaje ubicado en San Fierro. Luego, estando en San Fierro, César logra dar con los proveedores de Ryder y Big Smoke, que eran T-Bone Méndez, Yeezy, y Mike Toreno, una organización llamada Loco Syndicate, dedicada al tráfico de drogas. CJ asesina a Yeezy y roba su teléfono para conseguir la ubicación de la próxima reunión entre Loco Syndicate y los Vallas, la cual fue en Pier 69 y el lugar en el que muere Ryder. Finalmente solo queda eliminar a Toreno, por lo que CJ va al helipuerto al que Toreno se disponía a ir a tomar un helicóptero. CJ derriba el helicóptero con un lanzacohetes y lo elimina, pero Uzi llama a CJ y le dice que aún falta destruir el laboratorio de drogas del Loco Syndicate, por lo que se infiltra en él y lo explota con un coche bomba. Luego de todos estos acontecimientos recibe una llamada misteriosa, que cita a CJ a un rancho ubicado después del puente que conecta San Fierro con el desierto. Resulta que era Toreno, quien afirma no ser traficante, sino miembro de una agencia del gobierno.
Tras esto, Toreno le encarga trabajos a CJ, y le promete que después de todos esos encargos, él liberaría a Sweet. Entretanto, Lucy se había puesto en contacto con CJ para que le ayudara en la apertura del casino, de Four Dragons, al cual CJ se hace socio. Tenpenny vuelve a hacer aparición en la historia, pidiéndole a CJ que vaya al pueblo fantasma, en el desierto, y dejando a Pulaski a cargo de matar a CJ, y a Hernández, quien para el Crash solo era un soplón. CJ logra evitar que lo asesinen, y acaba con Pulaski, dejando solo a Tenpenny en su camino. Luego Toreno vuelve a aparecer, y le dice a CJ que su hermano, Sweet, ya estaba libre. Esta razón fue suficiente para que CJ decidiera volver a Los Santos, diciéndole a Sweet que dejara el barrio, que ya tenían dinero, una mansión, un casino, y un garaje, pero Sweet no aceptó. Él decidió ir al barrio y acabar con los traficantes y los vallas, por lo que CJ también decidió ir, y apoyó a su hermano. Días después CJ vuelve a su casa y se encuentra con Sweet, quien estaba a punto de consumir crack por influencia de una mujer, la cual tenía relación con Vidup. Fueron a buscar a Vidup para asesinarlo. Antes de hacerlo, Vidup les dijo que el que estaba encargado de distribuir las drogas en toda la ciudad era Big Smoke. Sweet después de tanto consigue la ubicación de Big Smoke, que era el palacio de crack, así que CJ va al edificio y tras un enfrentamiento, Big Smoke muere. Después llega Tenpenny, quien con una escopeta amenaza a CJ e intenta matarlo. Tenpenny huye con el dinero de Big Smoke, pero CJ no lo pierde de vista e inicia una persecución que acaba cuando Tenpenny pierde el control, y tiene un accidente que le cuesta la vida. Ese es el fin del GTA San Andreas, pero no el final de CJ, por lo que yo, Boss, voy a dar mi opinión, eso sí, después de haber analizado teorías conocidas, acerca de qué pasó con CJ después de los acontecimientos de GTA San Andreas. Todos sabemos que en GTA V los vallas dominan Grove Street, algo lamentable sinceramente, pero no sabemos el paradero de ninguno de los hermanos Johnson. Lo que yo pienso es que CJ al acabar siendo una persona millonaria y exitosa, salió de Los Santos, ya que en realidad a él no le importaba el barrio, sino su hermano como lo muestra en la misión Homecoming. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey man, shit's fucked up there. You don't wanna be in the hood? No, that's exactly where I wanna be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody's dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. Sweet, al ser alguien terco y orgulloso de su barrio, no abandonaría este. Y Kendall iría en busca de un buen futuro con César, abandonando el barrio al igual que CJ. Yo pienso esto ya que en GTA IV podemos ver un anuncio con la cara de CJ en él, anunciando una marca llamada Frontalor, la cual se volvería conocida, y si no entendí mal, es una marca de ropa que aparece en GTA V Online, y forma parte de una de las playeras de Jimmy de Santa, el hijo de Michael. Totalmente una locura, al menos para mí, ya que muchos creen que CJ fue asesinado por el gobierno, algo que la verdad veo estúpido, ya que Mair Toreno trabaja para el gobierno y sabe el potencial de CJ, por lo que él evitaría que lo asesinaran y terminarían contratándolo para cualquier otro tipo de misión. Otra teoría es que CJ fue asesinado por Tony Cipriani, personaje de GTA Liberty City Stories, pero la verdad es que no creo eso, porque CJ es una persona muy poderosa, y no creo que sea asesinada por otra, a menos de que esa otra tenga algún tipo de equipo o ejército. Eso fue todo por hoy mis hermanazos, fue full esfuerzo, me tomó algo de tiempo lograr sacar este vídeo, ya que como saben, estas son cosas que hay que leer, entender y analizar, pero igual, vale la pena por saber un poco más de la historia de uno de los mejores juegos, y sus personajes. Espero que este vídeo haya sido de su total agrado, que les haya gustado mi teoría, y que si no estás suscrito al canal te suscribas, ya que cada vez estamos más cerca de los 700 suscriptores, algo que me pone feliz. También te invito a que me sigas en mi Instagram, donde suelo compartir mods, algunos adelantos de vídeos, y donde me puedes comunicar y hablar pendejadas conmigo. Yo soy Boss, y me despido, XD. Woo!